Hace unos domingos atrás iniciamos una serie breve de sermones acerca del tema del evangelismo. Y en los sermones anteriores hemos enfocado tres asuntos básicos. En primer lugar, intentamos amarrar la conciencia de todos los hermanos en lo tocante al anhelo que debe experimentar todo verdadero creyente en cuanto a la salvación de los perdidos. En segundo lugar, luego que ya esa conciencia ha sido amarrada, tratamos con aquellos aspectos de la obra evangelística que están fuera de nuestro alcance, es decir, aquellas cosas que los creyentes no podemos hacer para salvar a los pecadores. Hay ciertos aspectos necesarios para la salvación que están únicamente en las manos de Dios, cosas que solo Él puede hacerlas y que por lo tanto están fuera de nuestra responsabilidad. Sin embargo, en nuestro sermón anterior, enfocamos un tercer aspecto que provee un balance necesario para las enseñanzas que vimos el domingo pasado. Es Dios quien salva, pero Él lo hace a través de ciertos medios. El hecho de que la salvación está en las manos de Dios y no en las nuestras no debe movernos a ser negligentes en el uso de aquellos medios que el mismo Dios ha diseñado para la salvación de los pecadores. Hay ciertas cosas que los creyentes podemos y debemos hacer. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de ellos. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1. El anhelo de mi corazón y mi oración, mi súplica anhelante, ferviente a Dios por Israel, es para salvación. Nosotros podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de los pecadores. Y como decíamos el domingo pasado, no solo en sentido general, Señor, salva a los pecadores que van a estar en la iglesia este domingo en la mañana, sino en sentido específico. Podemos pedir por nuestros familiares, podemos pedir por nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, etcétera. En segundo lugar, nosotros podemos y debemos llevar los medios a los pecadores a través de los cuales Dios ha prometido salvarlos. Nosotros podemos llevar esos medios a los pecadores, los medios que Dios ha prometido bendecir en la salvación de ellos. Y en tercer lugar, nosotros podemos y debemos traer los pecadores a esos medios. En el caso anterior, hablábamos de ir a ellos con los medios. Ahora estamos hablando de traer los pecadores bajo la influencia de esos medios. Ahora bien, ¿de qué medios estamos hablando? Cuando hablamos de los medios que Dios usa para salvar a los pecadores, ¿de qué medios estamos hablando? La semana pasada nosotros expandimos esa pregunta y vimos que tenía varias ramificaciones, pero la respuesta esencial y directa que podríamos dar a esa pregunta es la siguiente. Dios ha prometido salvar a los pecadores a través de la proclamación de la ley y el evangelio. Dios ha prometido salvar a los pecadores esencialmente a través de la proclamación de la ley y del evangelio, ya sea a nivel individual, cuando le presentamos el evangelio a un pecador, o ya sea a nivel colectivo, como lo hacemos este domingo en la mañana, ya sea a través de un creyente cualquiera de la iglesia, o ya sea a través de uno de esos hombres a quienes Dios ha llamado y calificado para predicar el evangelio a su iglesia. Dios ha prometido salvar a los pecadores a través de la proclamación de la ley y del evangelio. Ahora, ¿por qué la ley y el evangelio? Primero, porque la ley es el medio que el Espíritu Santo usa para hacer ver al pecador la situación en que éste se encuentra delante de Dios. Esa ley nos revela el carácter santo, el carácter justo de Dios, y nos revela también cuán cortos estamos de alcanzar esa santidad y esa justicia. Y cuando esa ley es aplicada poderosamente por el Espíritu Santo en el corazón de los pecadores, el resultado es convicción de pecado. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 para ver esto una vez más. Versículos 7 al 13. El apóstol Pablo nos está narrando aquí su propia experiencia de conversión. Recuerden que el apóstol era un fariseo, un hombre que creía tener todas sus cosas en regla
delante de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿De qué tiempo está hablando Pablo aquí? Él está hablando de aquel tiempo cuando él era un fariseo, cuando él estaba viviendo externamente conforme a los mandamientos de la ley. El apóstol Pablo examinaba su vida y decía, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he codiciado la mujer de otro, y por lo tanto yo no tengo problemas delante de Dios. Él dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, yo estaba vivo de acuerdo a mi propia evaluación de mí mismo. Sin embargo, el mandamiento en un momento específico de mi vida revivió, y entonces yo me di cuenta que estaba muerto. Hubo un momento, dice Pablo, cuando el Espíritu de Dios levantó el mandamiento en mi corazón y yo pude ver por primera vez en toda mi vida cuál era mi verdadera condición y me vi muerto delante de Dios. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Todos los hombres saben en el fondo que son pecadores. Todos los hombres saben en el fondo que ellos no son todo lo bueno que quisieran ser, que ellos no son todo lo bueno que debieran ser, pero ellos no entienden que el pecado es sobremanera pecaminoso hasta que el Espíritu Santo usa la ley para herir sus conciencias. Y ellos pueden ser conocedores de la ley, pero solamente de su letra, no de su espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo reveló al apóstol en su corazón la letra y el espíritu de la ley, entonces Pablo entendió que el pecado era sobremanera pecaminoso y se sintió muerto delante de Dios. Ahora bien, luego que esa conciencia ha sido herida por la ley, el Espíritu de Dios usando la ley para herir la conciencia del hombre, entonces nosotros debemos venir delante de ellos con la proclamación del Evangelio. Noten, hermanos, primero viene la herida, luego viene el remedio, y ese remedio no es otro que la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí es lo que hemos visto hasta ahora en los mensajes anteriores. Pero ahora surge una pregunta. Ya hemos visto que el Evangelio es el remedio que Dios ha provisto para salvar a los pecadores. La pregunta es, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio es el remedio, pero ¿qué es el Evangelio? Cuando hablamos de proclamar el Evangelio a los pecadores, ¿de qué estamos hablando realmente? Esta es la pregunta que trataremos de responder, si el Señor lo permite, en los próximos 3 domingos, en los próximos 3 sermones. Pero antes de pasar a responder nuestra pregunta, quisiera dar dos consideraciones introductorias de mucha importancia en cuanto al tema que estaremos tocando hoy. Hemos dicho que responderemos nuestra pregunta, si el Señor lo permite, en los próximos 3 sermones, que es lo que creemos que pasará por lo menos hoy. No sé qué sucederá mañana, pero creemos que va a durar por lo menos 3 sermones. Y eso nos dice de entrada que no pretendemos dar una respuesta en cápsula de lo que es el Evangelio, ya que ésta no sería suficientemente comprensiva como para llenar el cometido que deseamos. Nosotros podríamos dar un resumen de lo que es el Evangelio, porque el apóstol Pablo lo hace en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. No lo vamos a buscar hoy. Pero ese resumen no llenaría nuestro cometido, no cumpliría el propósito de nuestra presente serie de sermones. Y digo esto
porque posiblemente algunos aquí estaban esperando que se les proveyera algún tipo de presentación en cápsula o algún esquema del Evangelio que pudiéramos usar cada vez que tengamos que presentarlo a los pecadores. Algo así como las 4 leyes espirituales o la carretera romana. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera saben lo que es las 4 leyes espirituales, pero otros sí. Son 4 leyes que se le proveen a ciertos hermanos de la iglesia, en otras iglesias, no en esta, para presentar el Evangelio a los pecadores. El hermano va y le dice al pecador, ¿usted ha oído alguna vez las 4 leyes espirituales? Por supuesto, la pregunta generalmente es no. ¿Cuáles son esas 4 leyes espirituales? Bueno, la primera ley espiritual es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, y así sucesivamente. Y de esa manera se pretende equipar al hermano a llevar el Evangelio a los pecadores. Es una presentación en cápsula de lo que debe ser o de lo que supuestamente debe ser el evangelismo. Otro tipo de presentación en cápsula es la carretera romana. Se va a través de la carta a los romanos enseñándole a los pecadores cuál es la esencia del evangelio. Ahora, hermanos, el problema con ese tipo de esquemas es que no existe ninguno que pueda ser usado en todos los casos. Si nosotros estudiamos con cuidado la forma en que nuestro Señor Jesucristo exponía el Evangelio, veremos que no siempre usaba el mismo esquema. Él no siempre usaba la misma forma, y nuestro Señor Jesucristo es la encarnación misma de la sabiduría. Y si Él no lo hacía, nosotros debemos seguir sus pasos. El mensaje siempre es el mismo, pero la forma ha de adaptarse a cada caso. Cuando Cristo le presentó el Evangelio a la samaritana, comenzó hablando de agua. Cuando le presentó el Evangelio a Nicodemo, comenzó hablándole directamente de su necesidad del nuevo nacimiento. Cristo no tenía 4 leyes espirituales que presentar a cada caso, a todo el que se acercara a Él. En ocasiones nos encontraremos con religiosos que tienen una imagen distorsionada del amor de Dios. Para ellos el amor de Dios opaca su santidad y su justicia. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Al exponer el Evangelio a tales pecadores debemos hacer un énfasis claro y marcado en la ley. Porque estas personas sobreenfatizan el amor de Dios en desmedro de su justicia. Pero en otras ocasiones podemos encontrar a ciertos pecadores con una conciencia muy cargada. Pecadores que tienen una conciencia muy sensible, y en tales casos nuestro énfasis debe ser la presentación del remedio. No siempre nos encontraremos con el mismo caso y por lo tanto no siempre podemos usar el mismo esquema. Esa presentación del Evangelio en cápsula no es buena, no funciona. En una ocasión el gran evangelista Charles Wesley fue a predicar el Evangelio a ciertos nobles en Londres. Y el texto que usó en esa mañana fue: «Oh generación adúltera y pecadora, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?». Una señora muy encopetada se le acercó bien ofendida diciendo que él debió haberle dado ese sermón a la chusma de Londres, pero no a la nobleza. A lo que Wesley le respondió: «No, señora, si hubiera predicado en los barrios bajos de Londres en esta mañana, hubiera predicado del texto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ustedes necesitan oír ese sermón, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?». Ese gran evangelista estaba reconociendo que no todos necesitan siempre la misma forma, siempre el mismo sermón, pero no la misma forma. La segunda consideración introductoria tiene que ver con la importancia del asunto que estamos considerando. Hemos dicho que en los próximos 3 domingos en la mañana estaremos respondiendo la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y alguien podría estarse preguntando: ¿y es esto tan importante? ¿Vale la pena realmente utilizar 3 servicios consecutivos para hablar de este asunto? La respuesta nuestra es, sin duda y sin vacilación, que ciertamente vale la pena. Y para nuestra aseveración nos estamos basando en las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Más si aún nosotros, es decir, cualquiera de los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema. ¿Y qué significa esa palabra? Sea maldito de Dios. Sea maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito de Dios. Y todo esto nos dice que Pablo no tomaba este tema a la ligera. Hermanos, estamos hablando aquí de un asunto de vida o muerte. Contrario a lo que muchos piensan hoy día, sobre todo con el auge del movimiento ecuménico, no es la sinceridad de la creencia lo que determina nuestro destino eterno, sino más bien el objeto de nuestra creencia. Creer en la verdad nos lleva a la salvación. Creer una mentira, aun sea con toda sinceridad, nos llevará a la condenación eterna. Es un asunto de vida o muerte. El que se tome un vaso de negro eterno creyendo sinceramente que es una Coca-Cola, morirá envenenado. Morirá envenenado. La sinceridad de su equivocación no eliminará los efectos nocivos del veneno que está ingiriendo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay salvación para nadie aparte del Evangelio. Por lo tanto, corromper el Evangelio es una falta gravísima, por cuanto es el remedio que Dios ha provisto para salvar a los pecadores. Muchos de ustedes recordarán hace unos años atrás que alguien con una mente maligna y perversa corrompió o adulteró algunas cápsulas de Tylenol con cianuro. Y algunas personas murieron a causa de esa acción homicida. Un remedio había sido adulterado y convertido en un veneno mortal. Eso es lo que pasa cuando se adultera el Evangelio. Un remedio está siendo convertido en un veneno mortal. Y aquí no estamos hablando de una muerte física, que ya es muy mala, pero estamos hablando aquí del remedio que Dios ha provisto para salvar al hombre de la condenación eterna. Así que esto no es un juego. Esto no es un juego. Algunas personas suelen decir, pero eso no es tan importante. Todos los caminos llegan a Roma. Amigo, eso no se aplica en el tema que estamos tratando, porque no todos los caminos llegan al cielo. No todos los caminos llegan al cielo. De ahí que Pablo sea tan drástico en su declaración. Pablo dice, si algún día entra por tu ventana un ángel aleteando, brillante y con una bata blanca, y te dice que la salvación es por obras, que la salvación es por pertenecer a esta o aquella religión, que la salvación no es por confiar únicamente en Jesucristo, Pablo dice que ese ángel sea maldito porque subió de las puertas mismas del infierno. Hermanos, no estamos hablando de algo ligero, es un asunto de vida o muerte. La vida o la muerte eterna de los pecadores dependen de que no adulteremos ni falsifiquemos el mensaje del Evangelio. Por eso es que es tan importante que no solo los 3 domingos, sino todos los que fueran necesarios, sean empleados para aclarar esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Habiendo aclarado entonces en esta extensa introducción lo que vamos a hacer, vamos entonces a responder nuestra pregunta: ¿qué es el Evangelio? El Dr. Packer, en su libro El Evangelismo y la Soberanía de Dios, ha dado una respuesta fantástica a esta pregunta que nos va a servir de bosquejo, simplemente de bosquejo, a la pregunta que estamos haciendo. Él dice que el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca del arrepentimiento y la fe. Claro, esto es solo un bosquejo. ¿Qué es el Evangelio? Es un mensaje acerca de Dios, es un mensaje acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de la fe y el arrepentimiento. Y lo que vamos a hacer en los próximos 3 domingos es tomar este bosquejo general para responder la pregunta que nos hemos formulado. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, en primer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Y yo sé que esto puede sonar muy obvio para algunos, pero no por eso pierde su importancia. Este es el punto de partida obligado para responder nuestra pregunta: el Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Pensemos por un momento en los beneficios que nosotros obtenemos a través
del Evangelio. Esos beneficios nos hablan de perdón, de justificación, de adopción, de seguridad de vida eterna, etc. Hay muchas cosas en la vida que los hombres llaman beneficiosas. Por ejemplo, los hombres piensan que es beneficioso tener una jugosa cuenta bancaria, sobre todo si es de los verdes. Los hombres piensan que es beneficioso tener una buena casa, tener un buen carro, sobre todo si es del año, etc. Pero esos no son los beneficios que el Evangelio provee, sino los que mencionamos hace un momento. Pero tan pronto hablamos de perdón, de justificación, de adopción, estamos hablando de cosas cuyo único punto de referencia es el Dios viviente que se nos revela a través de su creación en sentido general, a través de su palabra en sentido particular. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa contra Dios. Hablar del perdón del pecado es hablar de una reconciliación con Dios. ¿Qué es la justificación? Es la declaración legal de ese Dios que ha sido ofendido con nuestro pecado, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, de que hemos sido aceptados por el Dios Trino como justos en su presencia. ¿Qué es la adopción? La adopción nos habla de ser aceptados como hijos dentro de la familia de Dios. Así que a menos que iniciemos nuestra respuesta con Dios, ninguno de esos beneficios tiene sentido. Hermanos y amigos, ese es el punto de partida obligado. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, de un Dios santo y justo que no tiene nada que ver con el pecado, de un Dios que ha sido ofendido en su santidad y en su justicia por el hombre que Él ha creado, de un Dios quien ha provisto de remedio para ese mal. Y si echamos a un lado ese punto de referencia, el Evangelio ya no tiene sentido. Ahora, ¿por qué es relevante traer esto a colación este domingo en la mañana? Hermanos, solo tenemos que echarle una ojeada al periódico o escuchar ciertas predicaciones de hoy día para darnos cuenta de la relevancia que esto tiene. Muchos líderes religiosos de hoy día hablan de la corrupción de nuestra nación a todos los niveles, de los males que la sociedad o de los males sociales que nos rodean, la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo. Religiosos de distintas confesiones, penosamente incluyendo algunos evangélicos, levantan su voz de preocupación para hablarnos de la desintegración familiar. Pero yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa cuando leo o escucho esas declaraciones, y es que nos parecen huecas. ¿Por qué nos parecen huecas todas esas declaraciones? Quizás algunos no lo sepan definir. Saben que hay algo que no anda bien, todo suena muy hermoso, todo suena muy humano, pero eso no funciona. ¿Saben por qué? Porque han partido de un punto equivocado. Eso no funciona. Esas homilías no funcionan. Esos mensajes radiales no funcionan. Sencillamente porque han partido de un punto equivocado. El problema es que están denunciando esos males en su relación con la sociedad humana primariamente. Es cierto que esos males afectan la sociedad. Es cierto que afectan la relación humana, pero no primariamente, y ahí es que está el error. Los hombres han pecado contra Dios. Esa es la raíz del problema. Los hombres han pecado contra Dios y la única solución posible es que el hombre se reconcilie con ese Dios contra el cual han pecado. Así que la solución no está en formar grupos de terapia familiar, movimientos familiares para que la esposa perdone al marido, para que el marido escriba una lista de cosas buenas que la esposa tiene y todas las mañanas le diga 3 o 4. Hermanos, esos remedios funcionan por algún tiempo, alivian el mal, pero solo temporalmente. Porque la fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana. Esas terapias familiares no funcionan. No funcionan. Estamos delante de un Dios infinitamente santo y justo que ha sido ofendido. Y repito que ese es el verdadero problema. Y si no arrancamos de ese punto de partida, llegaremos a un lugar equivocado. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios.
Todo lo demás es moralismo, humanismo, pero no evangelio. No evangelio. Vean el ejemplo de Pablo en Atenas, en Hechos capítulo 17, predicando a un grupo de hombres y mujeres que no conocían al Dios verdadero, entregados por entero al paganismo y a la idolatría, sumidos en una horrible inmoralidad. ¿Y cuál es el punto de partida de su predicación? En Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero aquí viene el mensaje: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la esencia del mensaje del apóstol Pablo? La esencia es: hay un Dios en los cielos al cual vosotros no conocéis, y Él es precisamente el único Dios verdadero. La verdad es que Pablo fue muy sabio aquí. Pablo está en medio de una crasa idolatría, y Pablo dice: el Dios a quien yo anuncio hizo todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Le estaba diciendo: no hay otro Dios. Ese Dios a quien yo os anuncio y a quien vosotros adoráis sin conocer es el único Dios. Él ha hecho todas las cosas y Él es un Dios soberano. Él gobierna todas las cosas en el cielo y sobre la tierra, y algún día vosotros compareceréis en su presencia para dar cuenta de vuestros pecados. ¿Y cuál es la respuesta que ese evangelio demanda del pecador? Versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un arrepentimiento que tiene que ver directamente con ese Dios soberano. Atenas era una ciudad corrompida, pero su corrupción no era primariamente un problema social. El apóstol Pablo no fue allí para hablarles de cómo los atenienses estaban corrompidos en su gobierno, que habían algunos funcionarios ladrones que se estaban robando el dinero del pueblo. Pablo no fue a hablar de eso a los atenienses. Pablo no fue a hablarles acerca de la prostitución, que era mucha en Atenas. Pablo no fue a hablarle a los atenienses del problema de la pornografía. En Atenas había teatro pornográfico donde salían hombres y mujeres desnudos, igual que en el día de hoy. Pero Pablo entendía que ese problema no era primariamente social. Pablo entendía que ellos estaban pecando contra Dios, que el arrepentimiento de ellos era hacia Dios, que ese Dios soberano que hizo el cielo y la tierra, infinitamente santo, justo y bueno, es el único punto de partida posible para predicar el evangelio. El único punto de partida posible. Estaba leyendo ayer en el periódico una declaración de Unity. Muchos de ustedes conocen ese movimiento a través de su libro que promulga esa idea filosófica, la palabra diaria, que yo espero, hermanos, que a ninguno de aquí se le ocurra hacer sus devocionales con la palabra diaria. Estamos hablando de algo herético.
Y decía la persona que estaba escribiendo el artículo en el periódico, Unity no tiene ningún credo. Nosotros nos basamos en dos ideas fundamentales. Dios es la suma de todo bien y Él es accesible a nosotros. ¿Eso es verdad? Dios es la suma de todo bien y es verdad que nosotros podemos tener acceso a Él, pero ¿cómo? Y esa es la parte que el mensaje no dice. Nos hablan de un Dios tan y tan y tan bueno que puede proveer paz aún a un hombre pecador que no se ha arrepentido de sus pecados y que no tiene sus papeles en regla delante de Él. Y esa no es la manera en que Cristo proveyó en el Evangelio. Esa no es la manera. Estamos hablando de un Dios santo y justo que requiere que todo hombre en todo lugar se arrepienta de sus pecados. El apóstol Pablo no fue a los atenienses diciendo, Dios los ama y tiene un plan maravilloso para vosotros. Hermanos, ese no fue su punto de partida. Pablo llegó a esa ciudad predicando un mensaje cuyo único punto de partida posible era el Dios infinitamente santo y justo, creador del cielo y de la tierra, ante quien el hombre es responsable de sus acciones. ¿Quiere decir esto que el amor de Dios no encuentra lugar en la predicación del Evangelio? ¿O no, hermanos? Eso no es lo que queremos decir, todo lo contrario. El amor de Dios ocupa un lugar central, esencial en la proclamación del Evangelio. Pero ese amor de Dios solo brillará en todo su esplendor cuando proclamemos primero cuál es la condición de esos hombres a los cuales Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, dice el apóstol Juan, o dice en el Evangelio de Juan, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Cristo con esto? Que estamos perdidos. Él está diciendo, lo enviaron para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque Él entiende que nuestra condición es de perdidos. Y a menos que no veamos al hombre en esa condición, el amor de Dios no puede brillar en todo su esplendor. Amigo, esto es el Evangelio. Es un mensaje acerca de Dios. Y a menos que no tomes en serio a ese Dios, no comprenderás el contenido del Evangelio. Y ahora yo quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez has tomado en serio lo que la Escritura nos enseña acerca de Dios? ¿Alguna vez tú has tomado en serio lo que la Escritura enseña acerca de la justicia divina? ¿Acerca de lo que la Escritura enseña de su ley, que hemos transgredido y que hemos violado? Si tu respuesta es no, puedo decirte con toda la autoridad que la Escritura me confiere, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Porque el mensaje del Evangelio parte de ese punto. ¿Quién es Dios? Un Dios que ciertamente es infinitamente amoroso, pero asimismo es infinitamente justo. ¿Alguna vez has tomado en serio a ese Dios? Si tu respuesta es sí, todavía eso no quiere decir que eres cristiano. Ahora, si dices que no, seguramente que no eres cristiano. Seguramente que no eres cristiano. Porque el Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Amigo, ese Dios te hizo, tiene derecho sobre ti y algún día será tu juez. Algún día será tu juez. Ahora bien, en segundo lugar, nosotros decíamos en nuestra introducción que el Evangelio también es un mensaje acerca del pecado. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, pero también es un mensaje acerca del pecado. ¿Cómo sabemos esto? Por la sencilla razón de que Cristo vino al mundo para tratar con el pecado del hombre. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21, y este texto es central en el Evangelio. El ángel hablando aquí a José, quien está perturbado ante la realidad del embarazo de su prometida, dice en el versículo 20, para tomar la idea, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este texto responde 3 preguntas cruciales acerca de Cristo y su obra redentora. María está embarazada, José no sabe lo que ha ocurrido y está lleno de interrogantes. Pero ahora Dios le ha enviado un ángel para que responda a las 3 preguntas más cruciales que podemos hacer acerca de este niño que nacerá y acerca de la naturaleza de su misión. Primera pregunta: ¿quién es este niño? El ángel responde: Él es Jesús, nombre que significa en griego Jehová es nuestro Salvador. ¿Quién es este niño? La segunda persona de la Trinidad, quien voluntariamente ha decidido asumir una naturaleza humana, de manera que desde ahora y por toda la eternidad es Dios y hombre, perfectamente Dios, perfectamente hombre, con todos los atributos que hacen a Dios ser Dios, con todos los atributos que hacen a un hombre ser hombre. ¿Quién es este niño? El Dios hombre, Jehová nuestro Salvador. Segunda pregunta: ¿y cuál es la misión de este niño? Él vino a salvar a su pueblo. Él vino con una misión específica a salvar a ciertas personas específicas. Él vino no a proveer salvación, no simplemente a proveer la posibilidad de que algunas personas sean salvas. Él vino a salvar a su pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Aquellos hombres, mujeres, jóvenes y niños que Dios el Padre en la eternidad pasada había elegido para salvación. ¿A qué vino ese niño? A salvar a ese pueblo. Tercera pregunta: ¿y de qué cosa tenían ellos que ser salvados? ¿Qué tan terrible mal acecha a estos hombres, mujeres, jóvenes y niños que la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse para rescatarlos? La respuesta del ángel es: de sus pecados. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no de sus frustraciones, no de sus necesidades económicas, como enseña el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio que predicaba Jim Baker y el Evangelio que predican muchos otros en el día de hoy, no de esas necesidades económicas, porque todas esas cosas son secundarias. La raíz de todos los males del hombre es el pecado. Y es precisamente del pecado que Jesús vino a salvar a su pueblo. No sólo de las consecuencias del pecado, no sólo de la condenación del infierno, sino del pecado mismo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvarnos de la culpa del pecado. Cristo vino a salvarnos de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado, de la depravación y la corrupción que ese pecado había obrado en todas y cada una de las partes de nuestra humanidad. A eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, ¿podemos entonces predicar el Evangelio de Cristo y obviar el elemento del pecado en esa predicación? No podemos. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. Los apóstoles entendieron esto perfectamente. Estudien con cuidado la predicación apostólica en el libro de los Hechos y verán cómo ese elemento era una parte esencial de su predicación. O lean la carta del apóstol Pablo a los romanos, la cual en sus primeros 11 capítulos constituyen una presentación sistemática, ordenada, de lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de la condición del hombre en esta carta a los romanos? Vamos a ver rápidamente algunos versículos. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la descripción que el apóstol Pablo hace de los hombres aquí? Son injustos, son impíos. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, hablando los judíos en comparación con los gentiles?
En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, el Evangelio no es una buena noticia hasta tanto no aceptamos esta mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Somos pecadores. Hemos transgredido la ley de Dios y estamos bajo condenación. Por eso dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No será condenado, no, ya ha sido condenado. Dios nos dice en su palabra que estamos enemistados con él desde nuestro nacimiento. Dice el salmista, se apartaron los impíos desde la matriz. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:3, somos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. No nacemos justificados, nacemos en condenación por naturaleza. Hemos sido rebeldes a su santa ley. No hemos vivido conscientemente dedicados a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Y ese propósito no es para ser felices, fuimos creados para la gloria de Dios. Y amigo, ese es tu gran pecado. Ese es tu gran pecado. Tú no has vivido conscientemente para cumplir ese propósito. Probablemente no eres todo lo malo que pudieras llegar a ser. Tal vez Hitler y Trujillo eran peores que tú. No eres todo lo malo que pudieras llegar a ser. De hecho, es probable que sin compararte con esos archienemigos de la humanidad, tal vez tú eres todavía mejor que muchos hombres y mujeres que conoces. Tal vez eres un hombre lleno de principios morales, pero eso no elimina el testimonio de la Escritura respecto a ti. Escucha lo que Dios dice. En Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, incluyéndote a ti, se desviaron. Aun a todos, incluyéndote a ti, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Dios dice en su palabra que no hay ni siquiera uno. Amigo, puede ser que el testimonio de tu corazón sea diferente, pero Dios piensa de ti otra cosa en su palabra. Eres un rebelde que no ha caminado por la senda de la ley divina, porque dice la palabra de Dios que todos nos hemos desviado de esa senda. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con ese testimonio acerca de ti? ¿Aceptas en esta mañana que esta es tu condición? Oh sí, yo sé que yo he hecho algunas cosas malas. No, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. ¿Aceptas que por naturaleza eres un pecador, hijo del infierno, y que vas a una condenación segura a menos que Dios no te salve? ¿Aceptas en tu corazón que tú no mereces el cielo, ni siquiera el famoso purgatorio inventado por la Iglesia Católica, que lo que mereces es el infierno eterno por tu pecado? Amigo, ¿tú aceptas eso de corazón? Si tu respuesta es un rotundo no, tengo una mala noticia para ti, muy mala. Estás implicando con ello que Dios es un mentiroso y tu condición es de un engaño voluntario. Eso es lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1. No lo digo yo.
Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, esa condición de pecado de la que hemos hablado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amigo, por amor a tu alma, reconoce que te estás autoengañando. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, hablando de Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué hacemos a Dios mentiroso? Porque Dios ha dicho en su palabra que esa es tu condición y tú dices que no. No solo te estás autoengañando, lo que es peor, estás haciendo a Dios mentiroso. Ahora bien, si tu respuesta es positiva, tengo una buena noticia para ti. Cristo vino a salvar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido. Y lo único que Él demanda de ti es arrepentimiento y fe. Lo único que demanda de ti. Que des media vuelta de tu vida de pecado, que des media vuelta de tu religiosidad, que des media vuelta de ampararte en tu propia justicia, que dejes de confiar en tus buenas obras y en tu decencia, y vayas a la presencia de Cristo clamando por el perdón de tus pecados. Es todo lo que Él pide. Cristo ha declarado con la autoridad que Él posee, primero como Dios y luego como Mesías, que no será condenado ningún pecador que venga a Él, reconociendo su condición y clamando por misericordia. He ahí la buena noticia, he ahí la invitación que Cristo hace a los pecadores. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Él exige fe más nada. No fe más el cumplimiento de los 10 mandamientos. No fe más esta o aquella religión. Cristo exige fe más nada. Por supuesto, la fe en Cristo conlleva la obediencia, porque si no sería una fe muerta. Pero amigo, Él vino a salvar a los pecadores precisamente porque el pecador no podía hacer nada para salvarse. Por eso lo que Cristo exige es fe más nada. Nada, absolutamente nada. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero como decía hace un momento, esa buena noticia solo es buena cuando la comparamos con la mala noticia. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. La semana próxima nosotros vamos a continuar viendo las otras cosas que incluye el mensaje del Evangelio, pero antes de concluir, quisiera dirigir unas breves palabras a todos aquellos que están aquí en esta mañana, que han reconocido ya su pecado, han ido a Cristo en arrepentimiento y fe, y por lo tanto son hijos de Dios. Hermanos, es nuestro privilegio el proclamar este mensaje del Evangelio a los pecadores. Un mensaje que nos habla acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo y acerca de la fe y el arrepentimiento. Hermanos, es nuestro privilegio no solo creer ese Evangelio, es nuestro privilegio vivir por ese Evangelio, sufrir por él, llevar ese olor del conocimiento de Cristo e impregnarlo en todo cuanto hagamos, como señala Pablo en 2 Corintios capítulo 2. Y quiero terminar con este texto. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, en los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? A Dios le ha placido usar ese Evangelio para salvar a los pecadores. Y lo único que podemos pedir en esta mañana es que Dios nos conceda la gracia y la fortaleza, no solo de proclamarlo, sino también de vivirlo, de llegar aún a sufrir por él y de impregnar el olor del conocimiento de este Evangelio en todo cuanto hagamos, como si fuera un perfume que estuviera impregnado en nuestra piel
de manera que no podamos ir a ningún lugar, ni podamos hacer ninguna cosa en que ese olor del Evangelio no quede impregnado. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por habernos revelado el Evangelio de Cristo. Gracias, oh Padre, por habernos dado la gracia de haber podido comprender estas cosas, de que tu Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento para que pudiésemos comprender este mensaje, para que a través del Evangelio pudiésemos conocerte a ti, un Dios infinitamente bueno y amoroso, un Dios infinitamente santo y justo. Gracias por habernos revelado en ese Evangelio cuál era nuestra condición delante de ti. Pero gracias también por habernos revelado el remedio, que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para morir en una cruz, para pagar la deuda que habíamos contraído contigo por nuestras transgresiones. Gracias, oh Dios, por habernos provisto también la gracia de la fe y del arrepentimiento. Ahora queremos suplicarte, oh Padre, que tú muestres en este día que tu brazo no se ha acortado para salvar, y que algunos que están aquí en esta mañana, y ya que se ha predicado el Evangelio, tu Espíritu Santo puede usar este medio para traerlos a la fe y al arrepentimiento. Bendícenos, oh Señor, en este día, y tráenos con los corazones preparados para que esta noche podamos recordar el precio que Cristo tuvo que pagar para que nuestra redención pudiese ser efectuada. Te lo pedimos en Él. Amén.